Bien, volvimos y con la promesa de que teníamos a Marina del Poyeto y la tenemos acá en la pantalla, la saludamos. Hola Marina, acá estoy con Tata que también te saluda. ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy ¿Qué tal, bien. Marina? No, no queremos que haya demasiado vacío entre nosotros. Vos sabés que quería debutar en la entrevista antes para que compartiéramos un video juntos y a partir de ahí iniciar la entrevista. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Director. Sí. Por eso, en el año 2008, cuando apenas había asumido Cristina en reemplazo de Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner todavía vivía, escribí este libro, Estanflación, pero lo escribí Cómo evitar un nuevo Rodrigazo y otros peligros de la economía kirchnerista. Y lo hice, como explico ahí, tratando de ayudarlo a Kirchner y al gobierno, porque mi actitud siempre fue la de tratar de ayudar a resolver los problemas. No, perdón. Lamentablemente se transformó en una predicción de algo que ocurrió y que sigue ocurriendo, porque esta inflación comenzó en el 2012 y todavía seguimos en esta inflación. Marina, no sé si compartís o no de que todavía estamos viviendo en esta inflación, pero lo cierto es que el nuevo presidente anunció que vamos a vivir en una estanflación superior, más grave. Ahora, la gente sabe que estanflación es recesión más inflación, todo junto. Ahora, normalmente lo que uno veía de los economistas es que se buscaban herramientas, planes, proyectos, medidas para evitar la estanflación. Ahora, Milei la está planteando como una cuestión que no la quiere evitar, como que la quiere provocar. ¿Es así esto? Y a ver, yo lo primero que diría es cierto que estamos en los niveles de 2011, de 2012 del producto. En 2012 la economía dejó de crecer, tuviste una caída del nivel de actividad con la crisis 2018-2019, pandemia y un rebote posterior, y volviste a los niveles de 2012. Ahora, en el medio, pasaste de una inflación que era del 25% en 2012 a una tasa de inflación que este año va a cerrar en la zona de 230%. O sea, multiplicaste la tasa de inflación por casi 10 y mantenés el mismo nivel de actividad. El punto es que Cavallo habla de Rodrigazo, y la verdad es que vos lo que generaste es, de nuevo, la misma distorsión de precios relativos que tenías en 2015, volviste a recrear el déficit fiscal, volviste a recrear el déficit externo, volviste a recrear la brecha cambiaria y urgente necesitas, yo digo, un programa de estabilización, necesitas un programa de reformas. No hay estabilización que funcione sin reformas y con la tasa de inflación en estos niveles la economía no va a crecer y fundamentalmente necesitas gobernabilidad. Marina, el punto es, sí, con mucho ¿sí? un gusto hacerte una pregunta. Igualmente. Esta suerte de actividad económica que se ve en los gastos, en los restaurantes, en los recitales de rock and roll, vos me dirás, son islas, pero ¿no está marcando que hay otra cosa, hay una economía en negro que se va a mantener en actividad o también eso se va a restringir? A ver, yo lo que diría es, primero, tu nivel de desempleo es muy bajo hoy. O sea, vos volviste a los niveles de 2012 y tenés una tasa de desempleo que está en la zona del 6,2%. Los ingresos están pulverizados, pero el desempleo es bajo. Entonces tenés niveles de pobreza, si querés, altos, parecidos a los que tuviste en la primera parte de la convertibilidad, con un nivel de desempleo mucho más alto y con niveles de ingresos más altos. O sea, en realidad lo que Argentina nunca pudo hacer es normalizar el empleo y con baja inflación. Digo, siempre tuviste un trade-off entre las dos cosas. A tu pregunta respecto a la economía informal, la Argentina se está dualizando cada vez más. La informalidad, de alguna forma, te está sosteniendo niveles de consumo altos. Te diría, por un lado arriba, muchos jóvenes que trabajan para afuera, cobran afuera en dólares y viven en pesos en Argentina, y también abajo, en sectores asociados a changas, a niveles de empleo bien informal, compensados con programas sociales, compensados con transferencias de ingresos, y lo que estás viendo es un nivel de consumo alto en gran medida porque los pesos queman en la economía argentina. Te queman en el bolsillo y salís a gastarlos.
Obviamente el esquema es, insisto, cada vez más perverso, porque lo que tenés es una economía de bienestar que es trucha, donde las clases medias se te están escapando de alguna forma de los bienes públicos, de la salud, de la educación, de la seguridad, y no quieren de alguna forma financiar, y el contrato social que vos tenías detrás de este esquema de economía de bienestar, de alguna forma se te empieza a romper. El punto es, un programa de estabilización requiere, por un lado, yo digo, corregir los precios relativos. Eso implica devaluar e implica corregir las tarifas. Vos hoy tenés precios de servicios que son ridículamente baratos y tenés precios de bienes que son ridículamente caros para el nivel de ingresos que tiene la Argentina. Y tenés un nivel de ingresos, salarios y jubilaciones que se te pulverizó contra la aceleración inflacionaria de 2018 hasta acá. Requerís la consistencia fiscal, la consolidación fiscal, requerís una definición sobre el déficit cuasi fiscal. Yo creo que no hace falta una solución a las RELICs. Las RELICs sí son un problema para sacar los controles de capitales, pero no hay una solución financiera a las RELICs, y buscar una solución financiera puede tener un problema. Necesitas recrear la tasa de interés de dólares, necesitas manejar la puja distributiva. O sea, requerís un programa y enmarcarlo en un acuerdo con el fondo. Ahora, no hay programa de estabilización que dure si la consolidación fiscal no es duradera, y esto requiere ayornar la productividad de la Argentina al mundo que viene. Vos vas a tener que abrir un poco la economía. Si no abrís la economía, los precios de los bienes no van a bajar. Si vos abrís la economía con la productividad que tiene la economía argentina hoy, vas a volver a regenerar un problema de empleo. Y necesitas sobre todo mantener la gobernabilidad. Los programas de estabilización de corto plazo son recesivos. O sea, tenés un asalto en la inflación y una caída en el nivel de actividad. Si vos lográs buscar un ancla creíble después, la verdad es que a la Argentina le sobran dólares y vos deberías tener una recuperación, no sé si parecía la de 2003, porque las condiciones son distintas, pero hay sectores dinámicos. O sea, pero el punto es que tenés que de alguna forma estabilizar y pasar de un modelo, de nuevo, de emisión monetaria, baja productividad, bajos salarios y castigo a la exportación, a un modelo de aumento en la productividad, mejores salarios y fomento de la exportación. Bueno, requiere ese intermedio recesivo que, como decía Canitrot, el punto es cómo la política se lo aguanta, y vuelvo al eje de la gobernabilidad. Ahora, al margen de todo esto, y en alguna medida veo que planteas también el programa, que después lo vamos a ver, de Milei, lo cierto es que el mes próximo se vienen aumentos, y me parece que vienen aumentos absolutamente incontrolables para gran parte de la población, al margen de que todavía no se liberaron el control de precios, pero que ya está anunciado. Pero no se habla de aumentos del 20%, ni del 10%. Se habla de aumentos para la vida cotidiana mucho más altos. Esto va a producir algún grado de impacto en materia social, y la impresión de que hasta que el mercado ordene esta situación de precios, va a generar una conflictividad importante. ¿O no lo ves así? A ver, el Rodrigazo fue lo que decís, ¿no? Cuando Cavallo menciona el Rodrigazo Sí. partía de una distorsión de precios relativos similar a la actual, partía de un desequilibrio fiscal, partía de un desequilibrio en la cuenta corriente, y vos lo que tuviste fue, si querés, un intento de la noche a la mañana de alinear los precios relativos. Subiste el tipo de cambio oficial 160%, el financiero 100%, multiplicaste las tarifas y los combustibles por 2, y supusiste que las paritarias iban a ir al 38%. Atrás vino Lorenzo Miguel, te disparó la paritaria. Es cierto que era un contexto político totalmente distinto al actual. Digo, se había muerto Perón, tenías la guerrilla en la calle, la represión de la guerrilla en la calle, el mundo era distinto al actual, pero lo que digo es, este esquema de intentar corregir los precios relativos, digo, sacarle la tapa a la olla a presión y corregir todo de golpe, te llevó a la Argentina a una tasa de inflación que estaba en la zona abajo del 20 y pico por ciento, a una tasa de inflación que te duró durante 15 años arriba del 100%, muchos años arriba del 300%, y terminó con una hiperinflación y una segunda hiperinflación que fue el pie para después lo que fue la convertibilidad. Entonces, el punto es, vos decís, tenés el mismo programa que Milei. Bueno, convengamos que Milei giró radicalmente. O sea, Milei hablaba en la campaña de que el peso era excremento y que recomendaba no renovar plazos fijos, a plantear que va a hacer todo lo posible para evitar una hiperinflación y eventualmente un Rodrigazo.
Y entonces cuando vos empezás a escuchar cuál es el programa hoy o cuáles son los lineamientos del programa hoy, yo hablaba, siempre decía, margen para el gradualismo no hay, o sea, no podés ir en forma gradual cuando tu inflación corre al 230%, corre en el margen noviembre entre el 13 y el 14% mensual. Y yo lo que hablaba era de shock, pero siempre dije la diferencia entre lo que es un shock controlado y un shock descontrolado. Y yo decía, un shock descontrolado por el mercado y sacarle la tapa a la olla a presión y suponer que manejas el conflicto distributivo es peligrosísimo. Sacar los controles de capitales y dejar que los precios relativos se alineen es muy peligroso. Y lo que estás viendo hoy por hoy, detrás de los primeros lineamientos que aparecen, detrás de lo que Toto Caputo pareciera que va a ser, estás hablando de un shock controlado. La discusión sobre el shock controlado es, de nuevo, ¿cuál es el movimiento del tipo de cambio? ¿Qué haces con las tarifas? O sea, a partir de ahí hay que ponerle números a esto. Y el problema que vos tenés es, si la devaluación es muy grande, como decís vos atrás, digo, tenés el conflicto distributivo y tenés los costos de las tarifas que requieren tarifas más altas, y de nuevo, cualquier parecido con el Rodrigazo no es pura coincidencia, el punto es cómo manejas el conflicto distributivo. Ahora, si devalúas poco, y cuando se habla de devaluación, hoy estás hablando de un dólar más parecido al blend, ¿no? Entre 50 a 50 el oficial, y esto es un dólar más parecido a 640 pesos, 650. Bueno, mi sensación es que si ese es tu tipo de cambio de arranque de un programa, la verdad es que te vas a quedar corto, porque vos necesitas un ancla. De corto plazo, el único ancla que vas a tener es la cambiaria. De mediano plazo, vos deberías ir mutando de lo que es el ancla cambiaria a un ancla nominal. O sea, deberías encontrar un programa monetario, y un programa monetario requiere un programa fiscal y un programa financiero. Si no hay una consolidación fiscal, esto no va a funcionar. E insisto, el punto es la gobernabilidad, es cómo manejas el conflicto distributivo. De ahí que yo eso es lo que pienso, es que vos deberías apropiarte de mecanismos que te permitan compensar, sobre todo porque la consolidación fiscal tiene detrás un gasto que está indexado al pasado. Si vos acelerás la inflación, el ajuste fiscal se hace solo. Ahora, acelerar la inflación respecto a estos niveles te lleva a niveles desconocidos. Y si después bajás la inflación, todo el ajuste que hiciste vuelve a foja cero. De hecho, cuando vos mirás qué pasó con el gasto previsional, vos mirás el gasto total de la Argentina, pasó de cerca de 43 puntos del producto en 2015, hoy estás en la zona de 36 puntos del producto. Y cuando vos mirás dentro del gasto de la nación, que son alrededor de 20 puntos de esos 36, el gasto previsional, que cuando le tiraron las 14 toneladas de piedra a Macri eran 9,6 puntos del producto, hoy estás abajo de 7. Y si vos vas a tener una aceleración de la inflación, ese gasto previsional, esas jubilaciones las vas a volver a licuar. Yo creo que vas a mandar a mucha gente por debajo de los niveles de subsistencia, y eso es un problema claro para la gobernabilidad y, si querés, para la ética. El punto, de nuevo, es cómo compensás y, sobre todo, cómo administrás los costos de una corrección que es violenta. Y acá la pregunta, de nuevo, es, todo el mundo está de acuerdo con que tenés que ir a las correcciones, y todo el mundo busca que las correcciones no lo afecten a uno. De hecho, son todas las preguntas que aparecen sobre la cobertura, de una cobertura que, de alguna forma, el gobierno que se está yendo le regaló a buena parte del sector privado a través de los seguros de cambio, a través de las LEDIV. O sea, la política económica tiene costos, claramente tiene costos. El punto es cómo distribuís esos costos y mantenés la gobernabilidad. Para un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso, bueno, pongámosle un signo de pregunta respecto a cómo vas. O sea, yo no plantearía que vas a un esquema de esta inflación, más bien plantearía que vas a un esquema de shock, de corrección. Si el ancla es creíble, la economía debería volver a crecer. Y si el ancla es creíble, la inflación debería volver a caer. Ahora, para que la inflación caiga y la economía crezca, primero tenés que pasar por estas correcciones que no son gratuitas. Yo no lo veía a Milei con la idea de tener un ancla en la economía. Bueno, si pensás que no va a haber un ancla en la economía, agarrate. O sea, la economía siempre necesita un ancla, o sea, vos no vas a flotar. O sea, yo me acuerdo de escribir una nota en 2016, la escribimos con Miguel Bain, que se llamaba ¿Cómo corregir precios relativos y no morir en el intento? Entonces, lo que digo es, hoy las distorsiones de precios son mayores, la inercia es mucho mayor, y el ancla de corto plazo la vas a requerir. De mediano plazo, el ancla, te diría, debería ser la consistencia del programa fiscal y financiero que te permita un programa monetario. De corto plazo, el propio Milei te dice, no puedo salir de los controles de capitales si no tengo una solución fiscal
y no tengo una solución a las LELIQs. E insisto, yo creo que buscarle una solución financiera a las LELIQs es realmente peligroso. Ahora, si no le encontrás, si no le das prioridad a las LELIQs, ¿cómo vas a hacer para liberar el cepo? Yo lo que digo es las LELIQs eran 9 puntos del producto hace 2 meses y cuando la inflación pasó del 6 las LELIQs, los pasivos remunerados, ¿no? Porque hoy las LELIQs son menos. Sí. Pero los pasivos remunerados eran 9 puntos del producto y hoy son 7,5 puntos. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Pasó que la inflación pasó del 6 al 12 y la tasa de interés pasó del 8 al 11. Y básicamente licuaste. Entonces lo que digo es, hoy están todos los pesos posicionados en el Banco Central, si querés, a la espera, si querés, de un programa. Entonces, el programa requiere una combinación, te diría, óptima entre, yo digo, status quo. El cepo vos no lo podés sostener para siempre, pero no podés sacar el cepo con este overhang de pesos para un banco central que no tiene reservas. No podés flotar sin reservas. Obviamente el cepo lo tenés que empezar a desarmar. Cuanto más rápido lo empieces a desarmar, mejor. Pero para empezar a desarmarlo va a tener primero que corregir los precios relativos y yo recomendaría que se corrijan con cepo. El propio Milei lo está reconociendo. Te dice, no lo podemos sacar hasta que no corrojamos lo fiscal y las LELIQs. Y las LELIQs se corrigen con un poco de licuación y lo fiscal se corrige con un poco de licuación. El problema después es, tenés que hacerlo sostenible en el tiempo, porque digo, no, si es la licuación permanente y la tasa de inflación sigue de largo, bueno, es lo que viste de 2018 hasta acá. Macri había corregido el problema de las LEBACs, que después se convirtieron en LELIQs. A precios de hoy, lo que son 24 billones de pesos, eran 26 billones de pesos, y cuando Macri se va del gobierno eran 9 billones de pesos. El overhang de pesos se había corregido, y se regenera primero con la pandemia, la emisión monetaria por la pandemia, y después se regenera con la corrida contra la deuda de pesos y el Banco Central comprando toda la deuda en pesos que el mercado no quería, Sí. frente a los comunicados de Juntos por el Cambio alertando sobre la bomba de pesos. O sea, de nuevo, la falta de cooperación, si querés, entre un gobierno que hacía todo lo posible para patearle el quilombo al que viene y una oposición que finalmente no llegó, que intentaba que la bomba la explotara la actual, y sobre todo con la decisión, después de que se va Guzmán y asume Massa. primero Batakis y después Massa, de subir la tasa de interés, y vos lo que estás viendo es entre la tasa de interés y la emisión de pesos para comprar deuda del Tesoro, recreaste ese overhang de pesos y hoy estás casi en los mismos niveles que en 2017, antes de la corrida contra el peso. La principal diferencia es que en 2017 vos esos pesos, buena parte de esas LEBACs estaban en manos de fondos de no residentes que querían salir corriendo en 2018 y te coordinaron la corrida. Hoy el grueso de esos pesos están en manos de los bancos que tienen como contracara los depósitos. En un contexto de cepo los depósitos no se van, pero de nuevo la forma de resolver el problema de las LELIQs, la virtuosa, es con superávit fiscal o con un aumento en la demanda de crédito. 7,5 puntos de superávit fiscal no vas a tener, con lo cual te diría, no cambies deuda del Banco Central por deuda del Tesoro, porque no vas a poder financiarlo y vamos a volver a pegar la vuelta al revés en algún momento. Y con demanda de crédito, que sería la forma virtuosa, de nuevo, el overhang de pesos son 14 puntos del producto, todo el overhang de pesos en Argentina. O sea, el problema que hay es que se te desplomó la demanda con la alícuota del impuesto inflacionario en la zona del 14%. Pero lo que digo es, ese aumento en la demanda de crédito no va a aparecer si vos no bajas la tasa de inflación. Por eso vos lo que requerís es un programa de estabilización, y ese programa de estabilización requiere componentes ortodoxos en términos de consolidación fiscal, en términos de un programa financiero, ¿no? Pero también requiere, insisto yo, componentes heterodoxos que te administren los costos, porque si no el eje de la gobernabilidad puede entrar en serios problemas. Bien, te agradecemos la participación y te voy a decir algo. Me siento como Mauricio Macri después de la charla con Milei el viernes pasado en la casa de Feynman, sí. Donde dijo, la verdad que es una charla muy agradable con Milei, pero el 80% de todo lo que habla siempre es economía y me abruma. Espero que no haya ocurrido así porque ha sido mucho... Hablamos de gobernabilidad, perdón, hablé de gobernabilidad, cada 2 palabras usé la palabra gobernabilidad, pero bueno, Sí, se ve que la economía pesa más. Escuchándote a vos, Marina, siento que estoy en la silla eléctrica como ciudadano argentino. No sé cómo se sale de todo esto. Estamos en la silla eléctrica. Se sale alargando el horizonte de decisiones, se sale con un gobierno que arranca y otro que continúa. Con Si no, un no hay enorme forma. sacrificio y que la gente esté dispuesta a sacrificarse. Sí, lo que me preocupa a mí es que compren generadores para la silla eléctrica. Yo lo que diría es, el ajuste permanente es intolerable.
La Argentina está en un ajuste permanente del 2018 hasta acá. Y eso es lo que es intolerable. Con nivel de actividad alto, vos lo decías, Sí. pero con una dinámica inflacionaria que te está llevando puesto y que es terriblemente regresiva. El modelo de los últimos años fue terriblemente regresivo. O sea, yo lo que diría es, creo que hace falta urgente ir a un programa, a festejo, digamos, que nos hayamos corrido del discurso de campaña respecto a la dolarización. Ahora, el programa implica costos y el punto es cómo se consiguen los acuerdos básicos para que esos costos se paguen de una vez y no volvamos a pagarlos una y otra vez, que es como estamos, ¿no? Desde hace muchos años. Bueno, te agradecemos de vuelta, es muy gentil por haber estado y seguramente te vamos a llamar cuando el edificio de las medidas que propone mi ley empiecen a estar en funcionamiento si son aprobadas. Gracias, Marina. Bueno, perfecto. Chao, Marina. Gracias a ustedes.